nunca grabo Y antes eso de es que como entren con los alumnos. probabilidad del color de ojo y todo eso, y toda una Exactamente, definición de la claro, probabilidad que hay. exactamente. Dígame, Almendra. ¿Hoy día hay control de esto? Sí, al final. A las 9 se abre la sala y tienen ahí 5 o 6 preguntas más o menos. ¿Ya? Ahora, para continuar con esto, mientras se conectan más alumnos, recuerda que en la clase anterior nosotros dibujamos que teníamos dos alelos final, o sea, dos cromosomas que eran homólogos, y dentro de esos cromosomas homólogos se encontraban lo que llamábamos nosotros alelos, las distintas variedades de un gen. Voy a suponer, mientras tanto, insisto, mientras se conecta el resto, voy a dar por supuesto que tengo todos mis materiales aquí. ¿Debería? Sí, aquí tengo. Si se logran ver bien, sí, se logra ver que son de distinto color las tapitas al menos, ¿ya? Las tapitas. Bueno, supongamos que usted es una persona diploide, por lo tanto tiene dos copias del cromosoma, ¿ya? Dos copias de su cromosoma, pero cuando usted va a fabricar sus gametos, hace meiosis. Por lo tanto, estos dos cromosomas se separan, es lo que habíamos dicho antes. Por lo tanto, usted podría tener un gameto que tenga este cromosoma, o bien un gameto que tenga este cromosoma. ¿Cuál es la probabilidad de que en sus gametos esté este o este cromosoma? 50. 50%. Al formar gametos tú vas a tener que entonces esto, que vamos a considerar diploide, vas a tener que separarlo en dos. Lo mismo que va a ser, digamos que acá estás tú, ¿ya? Aquí están tus gametos separados. Y acá viene una persona de tu otro sexo, del otro sexo, que también era diploide y también tiene que separar sus gametos. ¿Ya? Por lo tanto, así era diploide, pero los separó y ahora son haploides. Entonces tenía uno acá, tenía uno acá. Cuando se fertilizan, en la tabla del medio. Y eso es todo. Eso es todo de genética. Ya, ahora se han conectado varios más. Vamos a empezar entonces con la explicación formalmente. Para entender genética tenemos que ceñirnos o irnos al padre de la genética. Ya que esto es, bueno, voy a hablarlo igual. Ya, algo de esto habíamos alcanzado a conversar nosotros en la clase anterior acerca de la historia de la genética. Se lo había mostrado esto, ¿cierto? Sí, Sí. sí, ya habíamos hablado un poco de esto, de la historia. Habíamos hablado de esta posibilidad, al menos teórica, que tenían los griegos de unir especies distintas, de esta herencia de partes, pero habíamos logrado nosotros llegar a determinar esto, que lo que realmente ocurría era que los rasgos de los individuos se mantenían en la descendencia, y esa idea se la debemos nosotros a Mendel. Entonces vamos a hablar ahora del procedimiento experimental de Mendel. Mendel empezó a trabajar para entender cómo funcionaba la genética. ¿Perdón? ¿Puedo grabar la clase? Sí, sí, la estoy grabando ya. ¿Ya? Ya. Entonces, Mendel trataba de entender, pero Mendel no fue el primero en hacer estudios genéticos. Antes hubo un par de individuos, acá están citados Joseph Colreuter, que trabajó con plantas de tabaco, y él notó esto, que algunas personas también lo notan, que hay rasgos que desaparecen, ya como el color de ojos, decíamos, de los abuelos, que pareciera desaparecer. Tienes abuelos de ojos claros, los padres a veces no son de ojos claros, y los hijos vuelven, o sea, los nietos en este caso, vuelven a tener ojos claros. Allá se menciona ese rasgo que desaparecería, que sería el de los ojos claros. Hubo otros investigadores, se llama Thomas Knight, este caballero, ¿ya? Y también realizaba estudios similares, en donde veía que había rasgos que desaparecían y que aparecían en la tercera generación. Pero el problema que tuvieron ellos es que no hicieron un análisis matemático, y ese fue el gran plus de los trabajos que hizo Mendel, porque Mendel hizo un análisis matemático de los resultados. Más o menos como lo que nosotros hacíamos al comienzo. Yo no les preguntaba cómo podían caer las monedas, sino que les decía un análisis matemático. ¿Cuál es la probabilidad? Hay que tratar de ponerle un número a veces cuando los eventos tienden a repetirse, porque eso puede establecer patrones. Y a partir de un patrón tú puedes sacar algunas conclusiones. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros sabemos, lo que le explicaba también con los lapicitos. Nosotros somos individuos diploides, por lo tanto en los cromosomas de esta madre ya hay dos cromosomas homólogos en su contenido, al igual que en este padre.
son cromosomas homólogos. Pero cuando hacen la meiosis, nosotros sabemos que en la meiosis pasamos de 2N a 1N. Pasamos de ser diploides a ser individuos haploides. Por lo tanto, acá, esta madre hizo meiosis. Noten por favor el detalle del color que tiene ese gen. ¿Ya? Acá tengo que... Acá está. La lupita. Ya, noten la diferencia en el color del gen. Este diríamos que es naranja y este un poco más rosadito. Y este padre también va a hacer meiosis para fabricar su propio gameto. Pues bien, esos gametos se van a unir durante la fertilización para dar origen a un individuo diploide. Pero este individuo diploide, este niño, hereda un set de cromosomas de cada uno de sus padres. Por lo tanto, este individuo tiene 2 copias de cada gen, porque es diploide. Por eso es que pues, se puede mantener después, ¿ya? Ahora, aquí hay, por ejemplo, una idea relacionada con lo anterior. Este es el síndrome del olor a pescado, ¿ya? Que curiosamente son niños que tienen olor a pescado. Esto se da por un gen que tiene 2 versiones, ¿ya? Hay una versión normal, sana, y hay una versión defectuosa de ese gen. Así se llaman los genes, después vamos a ver, pero si los genes en general tienen nombres en código, más o menos de esta línea. Si están todas las letras en mayúscula, es un gen humano, por si acaso. Entonces, este gen está defectuoso. Por alguna razón, cuando se genera la fertilización y estos gametos se unen, bueno, este niño va a heredar una copia de este gen, ¿ya? Ahora, aquí nos dice que es un portador silencioso, porque hay una razón simple. Este error, este gen defectuoso, se ve opacado por la presencia del gen no defectuoso. Por eso es que este niño no tiene olor a pescado. Pero ¿qué pasa si este niño después se reproduce con una niña que también es portadora de este gen? Bueno, eventualmente podrían unirse en los cigotos, por probabilidades, habría, y aquí a los que alcanzaron a ver el ejercicio de la moneda, al comienzo de la clase, habría un 25% de probabilidades de que uno de sus hijos tenga ese gen defectuoso. Porque tendríamos lo siguiente, para explicar un poco esta idea. Voy a hacer aquí una mini tabla, muy chiquitita, ¿ya? Y por una cuestión de tiempo, digamos esto. Ya que este es el gen bueno y este es el gen malo, ¿ya? De modo que cuando este niño fabricó sus alelos, ¿ya? Fabricó, perdón, sus gametos, fabricó un gameto con el gen bueno y un gameto con el gen, o sea, con el gen malo. Está al revés, parece. De la misma manera, una niña podría fabricar acá ese gameto y ese gameto. ¿Qué pasaría? Aquí se nos juntan los dos malos. Acá tendríamos uno, pero acá sería este con ese, y acá sería ese con ese. ¿Ya? Por si acaso, si no es muy evidente, de todos modos lo vamos a analizar enseguida. Pero lo que se hace simplemente aquí es un ejercicio de probabilidades. S con S, S con S, S con S y S con S. ¿Ya? Y en ese caso podría haber un niño que sí tenga olor a pescado. ¿Ya? Así funciona la genética, así de simple va a ser. Claro, insisto, estamos recién empezando, tenemos que darle un bañito a esto, pero hacia allá nos dirigimos. Ahora, ¿qué hizo Mendel? Hizo un análisis matemático. Escogió plantas que ya se habían hecho estudios previamente, por algunas características bien interesantes, y la más importante de las características es la que nos dice acá, que Mendel escogió
por el tipo de estructuras reproductivas. ¿Ya? Por eso escogió arvejas. Enseguida voy a explicar por qué. Pero eso es lo fundamental, escoger por el tipo de estructura reproductiva. Aunque además eran capaces de autopolinizarse, eran de rápido crecimiento, ya, eran fáciles de manipular, no eran tóxicas, no eran venenosas, eran útiles, tenía varias, pero el tipo de estructura sobre todo. Ahí tenemos una fotito de Mendel. ¿Ya? Y acá está la idea. Esta es una aproximación experimental a los trabajos de Mendel. ¿Ya? Mendel hizo lo siguiente. Utilizó plantas de arvejas, porque eran fáciles de mantener, fáciles de cruzar y de rápida reproducción. Segunda característica importante. Hay varios rasgos, así vamos a definir trait como rasgos, como características, ya, que se pueden categorizar con dos variantes solamente. O sea, si no son uno, son lo otro. Por ejemplo, en el caso de las arvejas, el color de las flores, si no es púrpura, es blanco. Y no hay más, no hay más opciones. La forma de la semilla, o es redonda o es arrugada, y no hay más. El color de la semilla, o es verde o es amarilla. Y así, son 7 características por si acaso. Un poco lo mismo que veíamos acá para estos rasgos humanos. Nosotros tenemos el mentón, partido o no partido. El lóbulo de la oreja lo tenemos colgando o pegado. Y la pelada, tenemos entradas o no tenemos entradas. Básicamente lo mismo, son rasgos duales, donde hay solamente dos posibilidades. Y hay dos posibilidades, al igual que cuando nosotros arrojamos una moneda. O es cara o es sello. Y aquí alguien podría decir, sí, puede caer de canto, pero la probabilidad es bajísima. ¿Ya? Entonces se descuenta. Por eso es que les decía al comienzo, es súper importante entender cómo funciona la lógica de arrojar una moneda. Y ahora, ese fue el segundo paso. Y con este criterio en mente, Mendel hizo lo siguiente. Hizo poblaciones puras. ¿Ya? Poblaciones puras. ¿Cómo hizo esto? Bueno, con el tiempo, ¿ya? Básicamente lo que hizo fue lo siguiente. Voy a hacer un mini dibujo acá en mi dispositivo. Acá está. Ya, entonces vamos a suponer lo siguiente. Por si acaso lo voy a hacer ultra simple. ¿Ya? Voy a suponer, por ejemplo, el carácter altitud. La altura de la planta. ¿Ya? Población inicial. Y supongamos que la población inicial había plantas altas y plantas bajas, porque no hay más opciones. Las plantas de arveja o son altas o son bajas. ¿Ya? Digamos que esa era la población inicial que tenía Mendel. Bueno, Mendel las separó, dejó en un lado las bajas y en otro lado las altas. De modo que Mendel iba a dejar aquí todas las plantas altas y acá todas las plantas bajas. Y les permitió reproducirse, ¿ya? Durante varias generaciones. Eso vendría a ser reproducirse, ¿ya? Durante varias generaciones. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que eventualmente en la población de plantas altas podrían hacer un par de plantas bajas. Bueno, si eso pasaba, Mendel simplemente las eliminaba y después seguía con el juego de las plantas altas. Así, después de varias generaciones, Mendel pudo lograr lo que se conoció como variedades puras, ¿ya? En donde todas y absolutamente todas las plantas a un lado eran altas y al otro lado lo mismo. Digamos que iban apareciendo plantas altas de vez en cuando, pero cada vez que aparecían plantas altas, Mendel las desechaba, de modo que al cabo de varias generaciones, Mendel logró lo que se conoce como variedades
puras. ¿Ya? Eso él necesitaba, tener variedades puras. Y eso es lo que se representa aquí más o menos. Esto es como autopolinización, por lo tanto, por ejemplo. Entonces, después de varias generaciones, él solamente tenía flores púrpuras y acá tenía solamente flores blancas. Insisto, aquí aparecen 7 características, o sea, 3 características, pero eran 7. Y después viene esto, que esta es la clave, insisto, la estructura reproductiva. En las florcitas de las arvejas tenemos las anteras, que son estas cositas que están aquí, en donde se encuentra el gameto masculino. Las plantas son hermafroditas, presentan los dos sexos. ¿Ya? Esta otra parte, el carpelo, el estigma, esta parte de acá, corresponde a la parte femenina. Voy a ampliar esta zona, ahí sí. Están los pétalos que no nos interesan tanto. Tenemos las anteras, que aquí arriba van a tener el polen, y acá está el estigma, y el carpelo, en realidad, que es la unión de estas dos cosas, del estigma más el estilo que viene para abajo, que es la parte femenina. Y acá abajito, esos puntitos corresponderían, en cierto sentido, a los óvulos, lo que se va a fertilizar. Y aquí es donde viene la gracia. La antera, es decir, la parte masculina, es fácilmente manipulable. Entonces, él viene y la remueve, la saca. Por lo tanto, esa planta ya no puede autopolinizarse. Antes se podía autopolinizar. Lo que yo les decía, se les permite crecer durante un intervalo de tiempo, varias generaciones, se autopoliniza. Pero, cuando le remueves la parte masculina, ya no se puede autopolinizar. ¿Y qué se hace entonces? Fíjese lo que hizo Mendel. Tenía una flor púrpura, le sacó la parte masculina, extrajo polen de una planta de flores blancas, y ese polen de una planta blanca lo mete en la estructura femenina de una planta de flores púrpuras. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se hace una polinización o una fertilización cruzada entre variedades puras. Luego de eso, permite que esta planta crezca, extrae esas semillas, las cultiva, y con el tiempo se da cuenta que todas las plantas produjeron flores púrpuras, independiente de que el polen hubiese provenido de una flor blanca. Todas las plantas tenían flores púrpuras. ¿Ya? Esto merece alguna explicación, obviamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que Mendel hizo más o menos lo mismo con todas las características de estas plantitas. Aquí están las 7 características. La forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, ¿ya? La posición de la flor, el color de la cobertura de la semilla, ¿ya? Y el largo del tallo. Aquí están las características, ¿ya? Y le asignó esos valores. R mayúscula a la semilla lisa, R minúscula a esa. Eso lo hizo después, por si acaso, no al tiro. Y aquí está la clave del asunto, los resultados. Cuando hace el experimento respecto a la forma de la semilla, cuenta un total de 7.324 plantas resultantes de este cruzamiento, ¿ya? Y aquí están los resultados, esa proporcionalidad. Fíjese las razones en las cuales se encuentran unos resultados. Porque falta una cosa aquí, me falta explicar algo. Antes de llegar a esto, sí, me falta explicar una cosa. Me falta explicar una cosa, perdón. Voy a ir acá. Voy a ir acá. Bien, tienes estas, ¿ya? Voy a usar el tablet ahora. Voy a usar el tablet. Bien. Sí, acá. Vamos al tablet. Entonces, insisto, lo que hizo fue esto. Cruzó, escribí más fino y con negro, cruzó flores púrpuras
cruz, flores blancas. Y de aquí obtuvo un 100% de flores púrpura, que es el esquema. Ahora, ¿qué es lo que hace? A esas flores púrpuras les permite la autopolinización. ¿Ya? Es decir, esas flores púrpuras sí podían autopolinizarse. Y después de esto obtiene resultados. Y ahí sí, en el segundo caso, el 75% fueron púrpura y el 25% fueron blancas. Ahí sí. Para darle nombre a esto, porque por si acaso se van a encontrar con estos nombres ustedes, ¿ya? A la primera generación, donde se comienza un estudio, se le llama generación P. A la primera descendencia se le llama F1 y a la segunda descendencia se le llama F2. ¿Ya? En este caso, entonces, la generación parental eran los que estaban ahí arriba, la F1 fueron los primeros hijos y el F2 fueron los nietos. Se me olvidó explicar esa parte. ¿Ya? Ahora sí. Y ahí él se dio cuenta que en la F2, en la segunda generación, ocurría este rango. Prácticamente siempre eran de 3 es a 1, 3 es a 1, 3 es a 1. Y esto necesariamente merece una explicación. Necesariamente. Y aquí está la idea del diseño experimental. Les permite las polinizaciones hasta generar variedades puras. Después de tener variedades puras, remueve la parte masculina de una de las variedades. Y el tercer paso permite a esos híbridos de la primera generación, a los hijos, a la F1, que se autopolinicen y cuenta las variedades. Nuevamente la misma idea. Acá está lo mismo. Transferencia de polen, flores púrpuras, se cultivan, primer resultado, todas las flores son púrpuras, y encontró que se repetía esa proporcionalidad en todos lados. Esas son las notas de Mendel, son de su propio cuaderno, ¿ya? Y aquí se explica. Aquí es donde viene lo de saber predecir qué va a pasar con las monedas. Bueno, esta planta era blanca. Esta planta era púrpura. Y ahí Mendel tuvo la genialidad de decir, bueno, le voy a asignar un valor con una letrita y voy a asignar el valor P mayúscula al rasgo flor púrpura. Como esta flor es hija de padres, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, y donde todos son púrpuras, las dos copias que tiene, provenientes de cada padre, son del color púrpura. Como esta flor es blanca, y sus padres, y sus abuelos, y sus tatarabuelos siempre han sido blancos, las dos copias que tiene de cada uno de sus padres, ya, que en este caso son hermafroditas, así que, pero se entiende la idea, corresponden al color blanco. Como al púrpura le asigné la P mayúscula, al blanco le voy a asignar la P minúscula. ¿Qué ocurre acá entonces? Hacen meiosis. Y al hacer meiosis, se separan los gametos y se genera el cruzamiento. Si ustedes analizan este cruzamiento, todas las plantas van a tener una P mayúscula. Todas las probabilidades. Estas no son plantas, eso es importante considerar. Estas son probabilidades de que una planta, bla, bla, bla. Pero si se realiza este cruzamiento, no hay ninguna posibilidad, P igual a 0, de que haya una planta que no tenga la P mayúscula. Por lo tanto, en la primera generación,
todas las plantas tienen la P mayúscula y todas las plantas son púrpura. A eso nosotros le llamamos un carácter dominante. Un carácter dominante es aquel que se expresa cuando está presente. Aquí está presente, se expresa. Está presente, se expresa. ¿Ya? Ahora, se toman dos individuos de esta primera generación. Fíjese que tiene una letra mayúscula y una letra minúscula. Eso se llama heterocigoto, para ir dándole los nombres. Se llama heterocigoto cuando las letritas que están dentro son distintas. Y aquí cambia la figura, porque debido a que esta planta es heterocigota, es decir, tiene mayúscula y minúscula, cuando fabrica sus gametos, cuando hace meiosis, entonces habrán gametos que tengan la P mayúscula y gametos que tengan la P minúscula. O, si usted quiere hacer el análisis más simple, gametos cara, gametos sello. Dos opciones, no hay más. Lo mismo en la planta de arriba. Dos opciones, no hay más. ¿Cuáles son las probabilidades para los nietos, para la F2? Bueno, que tenga las dos P mayúsculas, que tenga una P mayúscula, una P minúscula, una P mayúscula, una P minúscula, y por último que tenga las dos P minúsculas. Esto, cuando las dos letritas son iguales, se llama homocigoto. Si tuviesen que ponerle un apellido a esta, ¿cómo dirían que es? ¿Homocigoto qué? Aplicando los conceptos de recién. Homocigoto dominante. Perfecto, Antonia. Antonio lo dijo, ¿cierto? Me va a salir el nombre acá. Homocigoto dominante, perfecto. ¿Y este cómo se llamará? Homocigoto. No dominante. No dominante, pues no Claro, sé ya. qué nombre tendrá ese. Perfecto, muy bien. Esos se llaman recesivos. Ya. Lo dominante es lo que siempre aparece. Por lo tanto, este, como tiene dominante, es púrpura. Ese, como tiene dominante, es púrpura, aunque es heterocigoto. Ese, como tiene dominante, es púrpura, aunque es heterocigoto. Pero este no tiene la P mayúscula. Como no la tiene, es blanca. Y se llama homocigoto recesivo, de donde se desprende que un rasgo o un carácter recesivo es aquel que solo se expresa cuando no hay dominantes. ¿No? Esa es la idea. Dígame. ¿Podríamos dejar el control para la próxima semana como para estudiar un poco Sí, más? yo creo que tema? sí. Sí, yo creo que eso vamos a hacer. Dame un segundo, voy a bloquearlo. Ya, de acá del... Gracias. Sí, tienes razón, porque nos vamos a demorar un poquitito más de lo que yo pensaba, así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Déjame bailar con... Acá está. Editar ajustes. Temporalización. Y ahí lo vamos a... Bueno, después lo modifico en realidad. Había dos intentos, ya se habían metido algunos a resolverlo. ¡Ah! No importa, no alcanzaron a ver nada, yo creo. Bien, vamos a seguir entonces con esta idea. Da lo mismo en todo caso. Estoy en el Zoom, acá, y ustedes están acá. Y aquí está entonces esa idea. Entonces, ya tenemos la formación de los gametos, y eso pasó con cualquiera. ¿Ya? Ahora, acá tenemos algunos conceptos importantes, pues presten atención en esto. Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Estos son dos cromosomas homólogos. ¿Ya? Acá, este es un concepto que no se ocupa mucho ahora, por si acaso. Ya en segundo medio, se va a ocupar después, sí, en cuarto medio más, que es el locus. El locus es el lugar específico que un gen ocupa en un cromosoma. ¿Ya? O sea, los genes no están en cualquier lado, los genes están siempre en el mismo lugar.
Es como un libro. El índice tú esperas que esté adelante, el prefacio va a estar adelante, el epílogo va a estar atrás, las últimas páginas, etc. En los cromosomas es lo mismo. Hay una ubicación específica para cada gen. Acá, las distintas variedades de un gen se llaman alelos. Alelos. ¿Ya? Los alelos entonces son las distintas variedades de un gen. Y normalmente se representan por letras, tal como veíamos recién. P mayúscula, P minúscula en ese caso, son alelos. ¿Alelos para qué? Alelos para el color de la flor. ¿Ya? Y aquí hay 3 pares de genes, por lo tanto aquí hay 3 loci, el plural de locus es loci. Pero eso, como les decía, no se ocupa mucho todavía a nivel de segundo medio. ¿Ya? Y acá sí tenemos un poco más de lo que hablábamos recién, en una tablita, conceptos necesarios. Ya se lo había mencionado yo, la P es la generación parental. La generación parental es de donde empieza un estudio hacia abajo. ¿Ya? La F1 va a ser la primera generación filial, o sea, los primeros hijos de la P. La F2 es la segunda generación filial, es decir, son los hijos de la F1. Por lo tanto, usted infiere que existen F3, F4, F5, etcétera, etcétera. Pero en genética normalmente llegamos solo hasta F2. Luego algunos conceptos. El concepto de cromosoma, que ya lo habíamos mencionado, es una molécula de ADN que se asocia con proteínas. Un gen es una secuencia que encoda una proteína. En otras palabras, un gen es una instrucción presente en el ADN. El locus, lo habíamos mencionado, la ubicación física de un cromosoma. Y el alelo son una de las alternativas formas que puede tomar un gen en particular. El concepto de dominante, el que se expresa si es que está presente. El concepto de recesivo se expresa solo si no hay dominantes. Y un par de conceptos más. El concepto de genotipo, importante, son las combinaciones individuales de alelos para un gen en particular. Por ejemplo, el genotipo puede ser homocigoto cuando los alelos que tiene son los mismos, las mismas letritas. Puede ser heterocigoto cuando posee distintos alelos, las letritas son distintas. Entonces, por ejemplo, es usual hablar de genotipo dominante, genotipo homocigoto dominante, genotipo heterocigoto, genotipo homocigoto recesivo. Esa es la idea. Y el fenotipo es lo visible, o lo observable. Voy a utilizar como ejemplo, voy a cerrar acá. No voy a cerrar, tengo que disminuir esto y nos vamos al ejemplo del niñito con olor a pescado. Va a tener esta idea. Esa está de aquí, claro. Por ejemplo, aplicando los conceptos en este caso. Este niño es de genotipo heterocigoto, porque tiene una variedad buena y una variedad mala del gen, una variedad mutada. Por lo tanto, su genotipo es heterocigoto, pero su fenotipo es dominante. ¿Por qué? Porque recordemos que la presencia de un buen gen inhibe al gen mutado. Por lo tanto, yo puedo inferir que este gen, el gen bueno, es dominante sobre el gen mutado. Entonces, este niño que no tiene olor a pescado es de fenotipo dominante, aunque su genotipo es heterocigoto. Este otro caso, voy a poner acá, quiero hablar solamente de esta planta, por ejemplo. ¿Cuál es el fenotipo de esa planta? Blanca. Su fenotipo es recesivo. El fenotipo de esta planta es de fenotipo dominante.
¿ya? Y su genotipo es homocigoto dominante. El fenotipo de esta planta, el fenotipo es dominante, porque es púrpura. Y su genotipo es heterocigoto. Así se va utilizando los conceptos de esa tablita, ¿ya? Y un par de conceptos más ahí. El concepto de autopolinización, ¿ya? Que produce autopolinización, que lleva descendencia idéntica, qué sé yo, pero lo vamos a ir viendo más. Estos no se usan mucho. Esta es la variedad salvaje, ya, el más común fenotipo. Entonces no lo vamos a utilizar básicamente nosotros. Ya. Y aquí está la explicación. Aquí nos están usando letritas. Pero yo me doy cuenta que esta plantita, que es hija de la F1, tiene las dos posibilidades, blanca y púrpura. Esta plantita también tiene las dos posibilidades, blanca y púrpura. Cuando hacen meiosis, puede generar esos dos tipos de gametos. Y cuando se fertilizan, van a dar origen, al menos las probabilidades nos dicen que existe la probabilidad de que aparezca un homocigoto recesivo, heterocigotos y homocigotos dominantes. ¿Ya? Bueno, vamos a llegar hasta aquí, nos pilla el tiempo, pero como bien decía el metralla, la próxima semana sí que hacemos el control que va a estar relacionado con esto mismo, ¿ya? Bien, muchachos, denle una vueltecita, la clase la subo mañana, hoy día estoy tapadísimo, tenemos muchas clases hoy día, pero mañana subo las clases para que las puedan revisar de nuevo, ¿ya? Que estén súper bien, chicos. Muchas gracias a Que ustedes. descansen, chicas, que estén muy bien, nos Chao. vemos. Nos vemos.